En el altar de Dios, la sangre de los santos fue derramada como estiércol en las calles. ¿Cómo pudo el lugar más sagrado del norte de Britania, un monasterio protegido por las mareas y la fe, convertirse en la cuna sangrienta que dio a luz a la era vikinga? Para entender esa profanación, primero debemos comprender la santidad que fue violada, la luz que fue extinguida en aquel fatídico día del año 793 después de Cristo. El lugar era conocido como Lindisfarne, pero los hombres devotos la llamaban Holy Island, la isla sagrada. Fundado más de un siglo y medio antes por el monje irlandés San Aidan, por encargo directo del piadoso rey Osvaldo de Northumbria, el monasterio no era simplemente un conjunto de edificios de piedra y madera, en una franja de tierra azotada por el viento. Era el corazón palpitante de la cristiandad, en un reino que emergía lentamente de las sombras de un pasado pagano. Tras la lejana y casi olvidada caída del gran imperio romano, toda la región se había sumido en una espiral de decadencia, donde la cultura, el conocimiento y la civilización misma parecían meros recuerdos de un mundo perdido. Lindisfarne era la respuesta a esa oscuridad, una antorcha encendida contra la noche. Su ubicación era tanto su bendición como, finalmente, su maldición. La isla estaba unida a la costa por una calzada que el Mar del Norte, en su perpetuo e indiferente ritmo, cubría y descubría con el flujo de las mareas. Durante la marea alta, la isla quedaba completamente aislada del mundo, garantizando esa soledad y ese recogimiento que la comunidad monástica tanto anhelaba para sus oraciones y su trabajo. El murmullo de las olas contra las rocas y el grito de las aves marinas eran la única banda sonora de sus vidas, un recordatorio constante del poder de la creación de Dios. Dentro de sus muros, la vida transcurría con una disciplina rítmica y devota. El día estaba marcado por las campanadas que llamaban a la oración, desde los maitines en la fría oscuridad antes del amanecer hasta las completas, cuando la última luz del día se rendía al mar. Entre los oficios divinos, los monjes se dedicaban a sus labores. Algunos cultivaban las tierras de la isla, luchando contra el suelo salino y los vientos implacables para arrancar de la tierra el sustento necesario. Otros cuidaban del ganado o pescaban en las frías aguas. Pero el verdadero tesoro de Lindisfarne no estaba en sus graneros, sino en su scriptorium. Allí, en una sala silenciosa donde solo se oía el raspar de las plumas sobre el pergamino, se obraba el milagro de la preservación del conocimiento. Con los años, el monasterio se había consolidado como una base fundamental de operaciones para la fe cristiana en todo el norte de Inglaterra. Un flujo constante de jóvenes novicios y monjes experimentados llegaba a sus puertas, deseosos de unirse a la sagrada misión de extender la palabra de Dios por aquellas tierras todavía inhóspitas y salvajes. El miembro más ilustre que había caminado por sus claustros era el recordado San Cuthbert, un hombre cuya vida era ya una leyenda. Primero fue un simple monje, luego abad del monasterio y más tarde obispo de la región, un pastor para su pueblo cuyos milagros y piedad fueron inmortalizados por la pluma del más grande erudito de la época, Beda el Venerable. El espíritu de Cuthbert aún impregnaba cada piedra del Lindisfarne. Su cuerpo, enterrado en la iglesia, era la reliquia más preciada, un faro de santidad que atraía a peregrinos y confería al lugar un aura de invulnerabilidad. Los monjes sentían su presencia protectora en cada salmo que cantaban, en cada línea que copiaban. De ese mismo scriptorium, en los albores del siglo VIII, había nacido una de las joyas más grandes de la cristiandad insular, los Evangelios de Lindisfarne. Era una obra maestra de caligrafía e iluminación, una copia manuscrita en latín de los textos sagrados de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada página era un testamento de fe y arte,
con intrincados patrones de nudos celtas, espirales y representaciones estilizadas de animales que danzaban alrededor de las iniciales. El abad Edfrid, según la tradición, había escrito e ilustrado él mismo el libro en honor a Dios y a San Cuthbert. Era un tesoro de valor incalculable, no por el oro o las gemas que no poseía, sino por las miles de horas de devoción contenidas en su tinta y sus pigmentos. Siglos más tarde, ya en la segunda mitad del siglo X, un monje llamado Aldred añadiría un humilde comentario entre las líneas del texto latino, una traducción al anglosajón o inglés antiguo. Este acto transformó la obra, convirtiéndola en la copia más antigua de los evangelios en lengua inglesa, un puente entre la palabra sagrada de Roma y el habla del pueblo de Northumbria. Así era Lindisfarne, un bastión de paz, un faro de cultura y un santuario de fe. Sus monjes vivían convencidos de que su aislamiento y su santidad los hacían intocables, protegidos por el poder de las mareas, la memoria de su santo y la mano del mismo Dios al que servían. No podían imaginar que su aislamiento no era una defensa, sino una trampa, y que su fama y sus tesoros no solo atraían a peregrinos, sino que también habían empezado a resonar en las frías tierras del norte, en los oídos de un pueblo que no conocía a su Dios y que no sentía ningún respeto por sus altares. Sin embargo, la historia, con su cruel ironía, recordaría a Lindisfarne por una razón muy diferente, una mancha de sangre que eclipsaría siglos de oración y arte. Pasaría a la historia por ser el lugar del primer saqueo vikingo. La pregunta de cómo pudo suceder algo así, cómo pudo romperse tan brutalmente esa paz sagrada, no puede responderse sin escuchar las voces de aquellos que lo presenciaron, aunque fuera desde la distancia. La crónica anglosajona, ese meticuloso registro de los avatares de los reinos ingleses, narra con un escalofrío que atraviesa los siglos los eventos que precedieron a la catástrofe. Ese año, escribe el cronista anónimo, vinieron terribles advertencias sobre la tierra de Northumbria, aterrorizando a todos. El cielo mismo pareció enfermar, rebelarse contra el orden natural de las cosas. Los monjes de Lindisfarne, al igual que el resto de los habitantes del reino, alzaron la vista con temor para presenciar inmensos haces de luz cruzando a través de los cielos, y torbellinos, y fieros dragones volando en el firmamento. Hoy, un erudito podría interpretar esas luces como una aurora boreal especialmente intensa, y los fieros dragones como una forma poética de describir nubes de tormenta o meteoritos. Pero para los hombres del siglo VIII, cuya visión del mundo estaba tejida con los hilos de la fe y la superstición, aquello no era ciencia atmosférica. Eran presagios, señales inequívocas del disgusto divino o de la inminente llegada de una calamidad de proporciones apocalípticas. El hermano Elara, el anciano bibliotecario del monasterio, recordaba esas noches con una claridad que el tiempo no había podido atenuar. Sus manos, manchadas por décadas de fabricar tinta de agallas de roble, temblaban al rememorar cómo el velo de la noche se rasgaba por cintas de un fuego verde y rojo que danzaba sobre el mar. Algunos de los monjes más jóvenes cayeron de rodillas en el patio, convencidos de que presenciaban la llegada de los ángeles de la guerra del Apocalipsis. Otros, más pragmáticos, hablaban de tormentas extrañas, de vapores del mar jugando con la luz de las estrellas. Pero el miedo era una enfermedad contagiosa, y pronto incluso los más escépticos sentían un nudo de aprensión en el estómago. El abad, un hombre llamado Sinewulf, intentó calmar a su rebaño. Les recordó que Dios ponía a prueba la fe de sus siervos con maravillas y terrores, y que la respuesta no era el pánico, sino la oración redoblada. Pero las señales celestiales no vinieron solas. La tierra también pareció volverse contra ellos. Estos ingentes males, continúa la crónica, fueron seguidos por una gran hambruna.
Las lluvias de la primavera anterior habían sido escasas, y el verano trajo un sol abrasador que agrietó la tierra. Las cosechas en toda Northumbria fueron pobres, y Lindisfarne, a pesar de sus esfuerzos, no fue una excepción. El grano almacenado en sus silos empezó a disminuir a un ritmo alarmante. La ración de pan de los monjes se redujo, y la sopa aguada se convirtió en un plato común. La caridad que siempre ofrecían a los pobres de la costa tuvo que ser suspendida, una decisión que pesó en el corazón del abad Cynewulf, más que el hambre en su propio estómago. El hambre trajo consigo debilidad y enfermedad. El invierno fue crudo, y varios de los hermanos más ancianos sucumbieron a la tos y la fiebre, sus cuerpos debilitados, incapaces de resistir el frío que se colaba por las grietas de los muros de piedra. La fe de muchos vaciló. ¿Por qué Dios, a quien servían con tanta devoción, los castigaba de esa manera? ¿Eran los pecados de Northumbria tan grandes que merecían tal abandono? El abad Cynewulf pasaba largas noches en vigilia ante la tumba de San Cuthbert, implorando su intercesión, buscando una respuesta en el silencio de la piedra. Y entonces, cuando la primavera finalmente regresó, trayendo consigo la promesa de nuevas siembras y el fin del hambre, llegó la verdadera calamidad. La crónica le pone una fecha precisa, un clavo en el ataúd de su inocencia. Y no mucho después, en el 6º día antes del idus de enero, por las horrorosas incursiones de hombres paganos que causaron lamentables estragos en la iglesia de Dios en la isla sagrada, mediante el saqueo y la masacre. Aquí hay un pequeño error en la transmisión del texto, ya que el evento se fecha universalmente en junio, no en enero. Pero el horror del mensaje es claro. La hambruna y los dragones en el cielo no eran el castigo. Eran solo el prólogo. El verdadero infierno estaba a punto de desatarse sobre ellos, llegando no desde el cielo ni desde la tierra estéril, sino desde las frías y grises olas del mar del norte. La respuesta a la pregunta de cómo pudo suceder se estaba gestando en la distancia, una respuesta forjada no en la teología, sino en la madera de los barcos largos y en el acero de las hachas. La protección de las mareas, que durante tanto tiempo les había dado paz, pronto se revelaría como una ilusión mortal. La misma marea que los aislaba del mundo estaba a punto de traerles un mundo de pesadilla hasta su misma puerta. Fue en una mañana clara y tranquila, el 8 de junio del año 793, cuando el destino de Lindisfarne se selló para siempre. El sol se elevaba sobre un mar sereno, y la marea baja había dejado al descubierto la calzada de arena y lodo que conectaba la isla con tierra firme. El hermano Tuda, un joven novicio encargado de vigilar la costa desde el pequeño torreón de la iglesia, fue el primero en verlos. Al principio, eran solo puntos oscuros en el horizonte, manchas que rompían la línea perfecta entre el azul del cielo y el gris del mar. Podrían haber sido barcos de pesca de algún pueblo vecino o quizás mercaderes de Frisia. Pero había algo en su forma, en la manera en que se movían, que era extraña y amenazante. A medida que se acercaban, impulsados por una gran vela cuadrada y filas de remos que se movían con una sincronía depredadora, la forma se hizo más clara. Eran barcos largos, bajos y delgados, diferentes a cualquier embarcación que hubiera visto antes. Y en sus proas, talladas en la madera oscura, se alzaban las terroríficas cabezas de dragones y serpientes marinas, con las fauces abiertas en un grito silencioso. Eran los fieros dragones que habían visto en el cielo, pero ahora hechos de madera y navegando sobre el agua,
trayendo consigo una tripulación de hombres que parecían tan salvajes como las bestias que adornaban sus naves. El pánico se apoderó del joven Tuda. Su grito de alarma, agudo y lleno de terror, rasgó la paz matutina. ¡Barcos! ¡Barcos! Barcos con dragones. ¡Vienen del mar! El abad Sinwulf y los demás monjes salieron corriendo de la iglesia y del scriptorium, dejando caer plumas y libros de salmos. Se congregaron en la orilla, protegiéndose los ojos del sol para contemplar la visión de pesadilla que se aproximaba. El miedo se extendió por la comunidad como un reguero de pólvora. No sabían quiénes eran aquellos hombres ni qué querían, pero sus instintos, los mismos que alertan a las ovejas de la presencia del lobo, les decían que aquello no era una visita de paz. Los barcos no se dirigieron a la calzada. Con una pericia marinera aterradora, navegaron directamente hacia la playa de arena junto al monasterio, un lugar donde nadie solía desembarcar. Las quillas de los barcos largos rasparon la arena con un sonido seco y definitivo. Antes de que se detuvieran por completo, hombres altos y corpulentos, con cabellos rubios y rojizos trenzados y barbas salvajes, saltaron a las aguas poco profundas. No llevaban las túnicas de los siervos de Dios, sino cotas de malla y cascos de hierro. En sus manos no sostenían cruces ni libros, sino hachas de hoja ancha, espadas largas y escudos redondos de madera pintados con símbolos extraños. El desembarco fue un estallido de violencia y ruido. Los gritos guturales de los invasores, en una lengua desconocida y áspera, se mezclaron con el chapoteo del agua y el choque de las armas. No hubo advertencias, ni parlamentos, ni peticiones. La violencia fue inmediata y total. Saquearon primero las pequeñas cabañas de los sacerdotes y siervos laicos que vivían junto al monasterio, y luego se dirigieron como una marea imparable hacia el recinto sagrado. La comunidad monástica, compuesta por hombres de oración y trabajo, no tenía armas ni entrenamiento para la guerra. Su única defensa eran sus cruces y su fe. El hermano Elara, el anciano bibliotecario, se interpuso en la puerta del scriptorium, extendiendo sus brazos huesudos como si pudiera detener la horda con su propio cuerpo. Fue derribado por un golpe de escudo y pisoteado sin miramientos. Los invasores irrumpieron en el santuario del saber, no para leer sus libros, sino para destrozarlos. Arrancaron las cubiertas enjolladas, pisotearon los pergaminos iluminados con sus botas embarradas y prendieron fuego a las estanterías de madera. El trabajo de generaciones, la sabiduría acumulada de toda una era, se convirtió en humo y cenizas en cuestión de minutos. La peor profanación tuvo lugar en la iglesia. Los monjes, liderados por el abad Sinewulf, se habían refugiado allí, su último bastión, creyendo que ni el más vil de los hombres se atrevería a profanar la casa de Dios. Se arrodillaron ante el altar, cantando el Kyrie eleison con voces temblorosas, mientras los golpes de un hacha resonaban contra la pesada puerta de roble. La puerta saltó en pedazos, y la luz del sol fue bloqueada por las siluetas de los atacantes. Lo que siguió fue una masacre. Los vikingos, como se les conocería más tarde,
pasaron a cuchillo a los monjes y a todo lo que se les ponía por delante. El canto se convirtió en gritos de agonía. El abad Cynewulf, que se aferraba a la cruz del altar, fue el primero en caer, su túnica blanca manchada de un rojo carmesí. Los hombres del norte no mostraron piedad ni reverencia. Alcuino, un erudito de Northumbria que se encontraba en la corte de Carlomagno en el continente, escribiría más tarde una carta a su rey, describiendo con un horror casi insoportable los relatos que le llegaron. Nunca antes tal terror había aparecido en Britania como el que ahora sufrimos de esta raza pagana. Su testimonio, lleno de dolor y rabia, pinta un cuadro vívido de la barbarie. Los paganos derramaron la sangre de santos en el altar y profanaron su cuerpo en el templo de Dios, como estiércol en las calles. Los cálices de oro y plata fueron arrancados del altar, los tapices bordados fueron desgarrados, y la tumba de San Cuthbert fue profanada en busca de tesoros. Tulías se llevaron todo lo que tenía valor material, dejando tras de sí solo destrucción, muerte y un silencio profanado, roto únicamente por el crepitar de las llamas y el gemido de los pocos supervivientes que habían logrado esconderse. En el espacio de unas pocas horas, la luz del Lindisfarne se había extinguido, ahogada en sangre. La era vikinga no había llamado a la puerta. La había derribado a hachazos. Cuando el último de los barcos largos desapareció en el horizonte, llevándose consigo el botín y dejando atrás una estela de humo negro que ascendía hacia el cielo indiferente, un silencio antinatural cayó sobre la isla sagrada. Era un silencio pesado, denso, no la paz de la oración, sino el vacío de la muerte. Los pocos monjes que habían sobrevivido, como el joven Tuda, que se había escondido en el fondo de un pozo seco, o el hermano Sed, que había sido dado por muerto bajo un montón de cuerpos, comenzaron a salir de sus escondites. Lo que encontraron fue una escena de una pesadilla tan absoluta que sus mentes apenas podían procesarla. El patio estaba sembrado de los cuerpos de sus hermanos, sus túnicas oscurecidas por la sangre, sus rostros congelados en expresiones de sorpresa y dolor. La iglesia, el corazón de su mundo, había sido violada. El altar estaba volcado y las reliquias esparcidas y rotas por el suelo. El olor a humo, a sangre y a muerte lo impregnaba todo. El saqueo había terminado, pero el horror no había hecho más que empezar. En los días que siguieron, los supervivientes se movieron como fantasmas por las ruinas de su hogar. Su primera y más penosa tarea fue dar sepultura a sus muertos. Cavaron una fosa común en el camposanto, pues eran demasiados para tumbas individuales, y depositaron los cuerpos de sus hermanos uno por uno, mientras recitaban las oraciones fúnebres con voces rotas. El abad Cynewulf fue enterrado cerca de la entrada de la iglesia en ruinas, un pastor acostado junto a su rebaño masacrado. Pronto se hizo evidente que no podían quedarse. La isla ya no era un santuario, era una tumba abierta, un recuerdo constante de la fragilidad de su fe frente al acero pagano. Con el corazón encogido, tomaron la decisión de abandonar Lindisfarne. Pero no podían irse con las manos vacías. Reunieron las pocas posesiones que los atacantes habían desdeñado, algunos libros medio quemados, los fragmentos de una cruz de altar, sus propias túnicas manchadas, y lo más importante de todo, tomaron la decisión de llevarse a su santo con ellos.
Con sumo cuidado y reverencia, exhumaron el ataúd de San Cuthbert. La tradición decía que su cuerpo estaba incorrupto, y para aquellos hombres destrozados, llevar consigo el cuerpo intacto de su patrón era llevarse la última brizna de esperanza, la prueba tangible de que, aunque su iglesia hubiera sido destruida, el poder de Dios y sus santos perduraba. Así, la pequeña comunidad de monjes supervivientes abandonó Lindisfarne, iniciando un largo peregrinaje por las tierras de Northumbria, llevando en sus hombros el cuerpo de San Cuthbert y en sus almas el peso de la masacre. El cuerpo del santo finalmente encontraría descanso en la ciudad de Durham, donde una gran catedral se alzaría para protegerlo, un bastión de piedra construido para resistir la furia que Lindisfarne no pudo contener. Este evento, este brutal ataque en una remota isla del norte de Inglaterra, fue la chispa que encendió una conflagración que se extendería por toda Europa. Es aquí, en las ruinas humeantes de este monasterio, cuando los historiadores consideran que nace una nueva y terrible era, la era vikinga. El terror que Alcuino expresó en sus cartas fue un sentimiento que pronto se haría familiar en los monasterios costeros y las ciudades portuarias desde Irlanda hasta Rusia. Pero una vez que el shock inicial pasó, surgió una pregunta inevitable que los propios cronistas de la época intentaron responder. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de la llegada de estos hombres del norte a estas tierras? Si nos ceñimos estrictamente al testimonio de Alcuino y otros clérigos, la respuesta parece simple y aterradora. Parece que los paganos aparecieron en las costas de Britania con el único y deliberado objetivo de atacar a la cristiandad, como si fueran demonios enviados desde el infierno para poner a prueba la fe de los justos. Sus acciones en Lindisfarne, la profanación deliberada de altares y la matanza de hombres desarmados de Dios ciertamente apoyan esta visión. Parecían deleitarse no solo en el robo, sino en el sacrilegio. Sin embargo, si analizamos los textos con más cuidado, si miramos más allá de la retórica del horror y el ultraje religioso, empiezan a surgir otras posibilidades, explicaciones más mundanas pero no menos poderosas. La clave puede encontrarse en una de las frases de la propia crónica anglosajona, aquella que se menciona casi como un detalle secundario entre los portentos celestiales: la gran hambruna. Las malas cosechas y la escasez de alimentos no eran un castigo divino que afectara únicamente a Inglaterra. La lógica sugiere que si el clima había sido adverso para Northumbria, era muy posible, e incluso probable, que también hubiera afectado a las tierras de Escandinavia, de donde provenían estos invasores. Sus tierras natales, en Noruega, Suecia y Dinamarca, eran de por sí difíciles para la agricultura, con suelos a menudo pobres y una temporada de cultivo corta. Un par de años de malas cosechas podrían haber llevado a su sociedad al borde del colapso, a una situación de desesperación absoluta. Desde esta perspectiva, los vikingos que desembarcaron en Lindisfarne no eran simplemente demonios sedientos de sangre, sino quizás hombres desesperados. Hombres que habían visto a sus hijos llorar de hambre y a sus ancianos morir de inanición. La llegada a las costas de Inglaterra no habría sido un acto de maldad pura, sino una incursión impulsada por la más básica de las necesidades humanas: la supervivencia. Este motivo, la búsqueda de alimentos y riquezas para sostener a su pueblo, junto con el hecho de que la zona de Northumbria quedaba relativamente bien conectada por las rutas marítimas del Mar del Norte, podría explicar perfectamente la llegada vikinga a estas tierras. No eligieron Lindisfarne por ser el lugar más sagrado, sino quizás por ser el más fácil. Un monasterio aislado, conocido por su riqueza, aunque fuera en cálices y libros, no en armas. Y lo más importante, completamente indefenso. Era el blanco perfecto para una incursión rápida y provechosa. No vinieron a destruir la cristiandad. Vinieron a robar comida y plata,
y la cristiandad simplemente se interpuso en su camino. Esta interpretación no excusa la brutalidad de sus actos. No disminuye el terror y el sufrimiento que infligieron a los monjes de Lindisfarne. Pero sí cambia la naturaleza del antagonista. Los transforma de monstruos unidimensionales a seres humanos complejos, empujados a la violencia por circunstancias extremas. En cualquier caso, independientemente de sus motivaciones iniciales, ya fuera la furia pagana, la desesperación del hambre o una combinación de ambas, los vikingos descubrieron en Lindisfarne que los monasterios de la cristiandad eran objetivos ricos y fáciles. Hicieron de los saqueos todo un oficio, una estrategia económica y militar que perfeccionarían en los años y siglos venideros. A partir de ese fatídico día de junio, y por los 3 siglos siguientes, mantuvieron a toda la cristiandad, desde las costas de Inglaterra hasta las riberas de los ríos de Francia y las ciudades del Mediterráneo, completamente aterrorizada. La sangre derramada en el altar de Lindisfarne no fue un evento final, sino el bautismo de fuego de una nueva era definida por el hacha y la proa de dragón. La historia de Lindisfarne, por lo tanto, no es simplemente la historia de una masacre, sino la crónica de un nacimiento. El nacimiento de una era de miedo, sí, pero también de interacción, de cambio, y de una violencia que redibujaría el mapa de Europa. La pregunta que se cernía sobre las ruinas humeantes de la isla sagrada no era solo por qué habían venido los paganos, sino qué significaba su llegada para el futuro del mundo. Para los monjes supervivientes, como el joven Tuda, la respuesta era apocalíptica. Mientras ayudaba a cargar el pesado ataúd de San Cuthbert en una carreta para iniciar su largo exilio, no veía en los acontecimientos una compleja interacción de factores socioeconómicos. ¿O veía la mano de Satanás? Veía el castigo de Dios por los pecados de su pueblo. Cada noche, al cerrar los ojos, no veía las caras de hombres desesperados, sino los rostros demoníacos de los seres que habían profanado su hogar. El sonido de la lengua nórdica, áspera y gutural, resonaría en sus pesadillas por el resto de su vida. Su mundo, que antes se definía por la certeza de la fe y el ritmo de las estaciones litúrgicas, se había hecho añicos. Ahora su mundo era la incertidumbre del camino, el miedo a la siguiente sombra en el bosque, la duda persistente de si Dios los había abandonado por completo. Y mientras la pequeña comitiva de refugiados se adentraba en las tierras de Northumbria, convirtiéndose en un símbolo errante de la tragedia, en las costas de Escandinavia, quizás, la historia se contaba de una manera muy diferente. Un barco largo regresaba a un fiordo noruego, su vela a rayas ondeando con orgullo. No llegaba vacío, sino cargado de plata, de telas bordadas y, lo más importante, de sacos de grano. Para la aldea que los recibía, una aldea que había pasado el invierno al borde de la inanición, los hombres que desembarcaban no eran demonios. Eran héroes. Eran salvadores. El hacha que en Lindisfarne había cegado la vida de un monje arrodillado era, en esta otra orilla, la herramienta que había asegurado la supervivencia de un niño hambriento. La paradoja de Lindisfarne es la paradoja de la propia historia. Un mismo evento puede ser a la vez una tragedia impensable y una victoria desesperada. Un acto de profanación y un acto de provisión. La cuna de una era de terror para unos y el comienzo de una era de oportunidad para otros. La sangre derramada en el altar de la isla sagrada se convirtió en la tinta con la que se escribiría el siguiente y violento capítulo de la historia de Europa. Un capítulo cuyas ondas de choque
nacidas de la desesperación y el acero en un remoto rincón de Britania, llegarían a sentirse en todo el mundo conocido. El silencio de Lindisfarne no fue el final de una historia, sino el prólogo atronador de innumerables más.